En pasados días, en mi cuenta de Instagram les solicité que me dejaran las preguntas que ustedes desearan acerca de la elaboración de productos, de la parte del negocio y también de mi vida personal. Les agradezco muchísimo porque me llegaron una cantidad enorme de preguntas. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por responder las más que pueda, pero creo que esto va a ser más de un solo video porque realmente son muchísimas preguntas. Quiero aclararles que voy a hacer mi mejor esfuerzo por responder todas las preguntas, pero que puede que hayan algunas que de pronto no sean de mi total punto de experiencia y que hay muchas de estas preguntas que son más bien como de mi opinión personal y que bueno, si de pronto algunos de ustedes no coinciden, pueden dejarme en los comentarios muy respetuosamente qué piensan ustedes al respecto, pero bueno, trataré de dar las respuestas que sean muchísimo más sinceras para mí y que espero que realmente les sirva bastante. Acá tengo las preguntas con relación a la elaboración de productos que me dejaron y voy a ir tomando al azar lo máximo que pueda. Entonces vamos a comenzar. Esto es así como súper aleatorio. Pregunta Share0510: ¿cómo hacer el glaseado de las galletas de forma que no se corra? Nosotros en la repostería casi no manejamos el glaseado porque casi todas las cosas las hacemos con decoraciones en fondant, pero sí he asistido a cursos y tengo algo de conocimiento con respecto a eso. Normalmente tienes que partir de un glaseado que es el principal, que es firme, y de allí le vas agregando un poquito más de agua dependiendo si lo quieres más fluido o si lo quieres un poquito más duro. Lo normal para que no se te corra el glaseado es que utilices uno un poquitico más duro para hacer el borde de la galleta y luego ya le agregues uno que sea mucho más blando para rellenar las formas. Creo que puede ser una muy buena idea hacer un video de decoración en glaseados. Déjenme en los comentarios qué les parece. ¿Hacemos un video de galletas decoradas en glaseados? Givet Correa pregunta: ¿puedo utilizar la cocoa para hacer brownies o únicamente se realizan con chocolate amargo? Claro que sí, y de hecho quedan súper deliciosos. Yo tengo una receta aquí en el canal, pero no está propiamente como receta de brownie, sino que está más o menos escondida dentro de otra receta. Aquí en la parte de arriba, donde te está saliendo este aviso, dale clic y ves allí, esa es una receta que tiene varias partes y una de esas partes es un brownie elaborado enteramente con cocoa, así que espero que lo intentes y me cuentes cómo te va. Esta pregunta viene de Liz Davmal: ¿cómo sé la temperatura correcta que debo utilizar en mi horno, ya que hay diferentes tipos de horno? Linda, depende un poco más de lo que te dice la receta. Si tu receta normalmente te dice solamente una temperatura. Ahora bien, si es posible que dependiendo de la potencia de tu horno, por ejemplo, yo utilizo en mi repostería, yo tengo un horno a gas, pero que tiene control de temperatura eléctrico y tiene fuego en la parte de arriba y tiene fuego en la parte de abajo, así que es muy preciso y realmente hornea muy bien. Cuando yo les digo dentro de mis recetas que se hornea, por ejemplo, en 25 minutos, igual tú a los 25 minutos tú vas a estar pendiente en tu horno porque de pronto el horno de tu casa solamente tiene fuego en la parte de abajo y puede que se demore 5 minuticos más. No hay una forma como que estándar de este tipo de cosas. Creo que más bien es perderle un poco el miedo a experimentar, porque en este tipo de cosas la claridad te va a llegar de la experiencia que tú tengas con lo que tienes a la mano. También, por ejemplo, los hornos que son con ventilador o los hornos de convección que tienen como un ventilador en la parte de atrás son súper buenos porque mantienen uniforme la temperatura en todas las partes dentro del horno. Esto puede hacer que sean un poco más eficientes. Quiere decir que de pronto en esos dos se puede demorar un poquitico más, se puede demorar un poquitico menos, pero no quiere decir que de pronto si tú tienes un horno más sencillo, un horno casero que solamente maneje temperatura abajo, no puedes hacer las cosas. Claro que puedes hacerlas, solo que tienes que ir experimentando y esa es mi invitación, experimenta para que tú misma conozcas tu horno. Eso nadie te lo va a enseñar, te lo enseña tu experiencia. Voy a compartir un cafecito con ustedes. Listo. Erika Torres Castilla pregunta: ¿qué cobertura blanca de chocolate usas para fundir? Me fue súper mal con la Corona blanca. Linda, yo he utilizado la de marca Corona, pero la que más utilizo es la cobertura de Nacional de Chocolates. Con esa me ha ido súper bien. También he utilizado la de Ítalo, también he utilizado la de Looker y con todas me ha ido súper bien. Realmente se trata más de la forma en que tú haces para derretir
tu cobertura, sobre todo la cobertura de chocolate blanco. Esta cobertura tiene muchísima cantidad de azúcar y ustedes saben que cuando al azúcar se le coloca mucho calor se carameliza y eso es lo que hace que muchas veces se queme y no fluya bien. Mi recomendación es que vayas nuevamente aquí. Aquí hay un video en el que te explico súper desmenuzado cómo hacer para que no se te dañe. Si de pronto con una marca no te funciona, una vez más, nada enseña más que la experiencia. Prueba con otra hasta que consigas la que a ti te funcione. Pregunta Raquel Toro 28. ¿Cómo puedo hacer para preparar una deliciosa torta de vainilla? Te recomiendo una receta que tengo aquí en el canal que es deliciosa, es muy fácil de hacer y te doy las instrucciones súper paso a paso para que no cometas errores. Importante que manejes ingredientes de buena calidad. Finalmente, el resultado que tú vayas a tener también va a depender de la calidad de tus ingredientes. Aquí en esta parte te dejo la pestañita para que veas la receta de la torta de vainilla. A ver qué más tenemos por aquí. Pregunta J Tati 3018. ¿Cuál es la crema ideal para hacer las tortas de letras o de números? Linda, la ideal realmente sería como decir que tengo la respuesta absoluta de todo. Lo que te puedo decir es cuál utilizo yo. Yo normalmente utilizo una mezcla de crema pastelera con otra crema vegetal para airearla un poquito más. Aquí en esta parte te dejo nuevamente el enlace para que veas cómo hicimos nosotras la tarta de letras y números. La receta está explicadita paso a paso y esa crema es deliciosa, tiene un sabor así a vainillita suavecito, no es muy dulce y se sostiene súper bien y se sostiene muy bien para que le coloques varias capas. Deli Postre pregunta, ¿para la buttercream usas margarina o mantequilla? Aquí voy a decir algo que yo sé que muchas colegas reposteras no van a coincidir conmigo. Bueno, primero habría que preguntarse qué tipo de crema mantequilla, porque está la crema mantequilla americana, que solamente es mantequilla con azúcar, que puede ser con esencias, algunas personas le colocan un poquito de leche, hay otras que no, y está la otra que es a base de merengue, es decir, que primero se parte de un merengue y luego se agrega la mantequilla. Nosotros aquí en particular utilizamos la buttercream, que es americana, es decir, que la que es materia grasa con azúcar. ¿Por qué utilizamos esto? Porque yo vivo en Cartagena. Aquí donde estoy sudando, así que normalmente mi crema también va a sudar y mi crema también va a sufrir porque hace demasiado calor. O sea, aquí hace 35 grados centígrados, 30 grados centígrados cualquier día. Y por muy buena que sea la mantequilla que yo utilice, eso, si yo la dejo fuera de la nevera, eso se va a derretir. Y realmente quedo yo como orándole a todos los santos que hay en el calendario para que mi torta llegue a su destino. Así que yo en lo personal no satanizo el uso de una parte de mantequilla y una parte de margarina dentro de mi crema de mantequilla, porque la margarina normalmente es muchísimo más firme. Sí, el sabor no es el mismo, deja una sensación distinta, la mantequilla es muchísimo más rica y finalmente la margarina de pronto el cuerpo, el organismo no lo procesa igual que la mantequilla, pero yo necesito que si una persona me pide una torta, esa torta llegue a destino y llegue bien. Así que yo sinceramente utilizo una parte de mantequilla y una parte de margarina. Isap 3320 pregunta, cuando se maceran las uvas y ciruelas pasas en vino, ¿se conservan en nevera o afuera? Ella está hablando de nuestra super receta de la torta negra envinada. Aquí les dejo el enlace también si todavía no la han visto. Cuando haces esto, si tú estás en un clima frío, no hay necesidad de que las metas en la nevera porque eso no se te va a dañar porque se conserva. Las uvas están deshidratadas, o sea, no hay presencia de agua, que es lo que normalmente, ustedes saben, donde hay agua hay vida. No hay presencia de agua, así que no se va a dañar y también el alcohol funciona como un conservante. En mi caso particular, yo estoy en la costa, hace muchísimo calor, yo lo armo y lo meto en la nevera, pero en la nevera también hay humedad, así que si lo meten en la nevera tienen que meterlo en un frasco hermético para que no le entre humedad a esa preparación. Pregunta Sweet Cake 100, ¿se puede agregar al merengue frutas? Depende. Ustedes saben que cuando uno va a hacer un merengue cocido, por ejemplo como el merengue italiano, uno cocina la mezcla de claras de huevo con azúcar con otra mezcla que tiene agua y tiene azúcar, que se lleva a 118 grados centígrados y se le incorpora a ese batido para cocinar las claras. Es decir, si tú utilizas ese agua y la saborizas con algo, sí puedes utilizar
algunos sabores. Pero tienes que tener en cuenta que esto debes prepararlo antes. Es decir, por ejemplo, si tú quieres hacer un merengue de flor de Jamaica, tú primero colocas tu agua, la infusionas con la flor de Jamaica, luego la cuelas, la dejas reposar y eso como un agua infusionada la puedes utilizar en el resto de tu proceso. Entonces sí se pueden utilizar algunas cosas para aromatizar. Nos pregunta Estación Mentaca. ¿Hay un producto químico que preserve o conserve las tortas por más tiempo? Claro que sí, si no Bimbo no tendría negocio. Sí hay unos productos, hay algunas cosas que se llaman anti-moho que se utilizan para que básicamente eso dure 1000 años y nunca le salga moho. En realidad, si tú eres como yo que quieres o tienes un negocio de repostería artesanal, yo te recomiendo que evites ese tipo de producto. Una torta bien hecha, refrigerada en la nevera, te puede durar hasta una semana. ¿Cuánto más tiempo quieres tú que te dure esa torta? Yo pienso que con eso es suficiente. Muchas veces por tratar de ir más allá de lo que es natural, puedes empezar a afectar el sabor y de pronto no llevar un producto como con esa sensación más fresca a la casa de tus clientes. Yo en lo personal nunca utilizo ningún tipo de conservantes. Sí hago las tortas, como les he explicado de pronto en algunos otros videos, yo hago las tortas con anticipación, pero mi forma de conservarlas es envolverlas súper bien y conservarlas en la nevera. Y mis tortas, como normalmente van a ser consumidas en un periodo de 1 o 2, 3 días, ellas no van a estar listas por más de una semana, así que realmente no lo considero necesario. De todas maneras, si aún así te interesa, te invito a que hagas la investigación y consultes por productos como los anti-moho que te pueden servir para conservarla por más tiempo. Nacelu27 pregunta, ¿cuál crema es mejor para cubrir una torta? Bueno, mi vida, esto depende un poco de tu gusto y de lo que quiera tu cliente. Por ejemplo, nosotros aquí utilizamos crema de mantequilla y merengue. Hay algunas otras cremas, pero eso depende de cuál es el acabado final que tú quieras darle. Usualmente cuando tenemos que utilizar tortas que tienen colores muy fuertes, utilizamos la crema de mantequilla porque como esa es un poco más dulce, aguanta más cantidad de color. Y cuando vamos a utilizar, cuando quiero hacer como cosas que son muy mangueadas, que llevan bastante crema, usualmente utilizo algún tipo de merengue porque es de un sabor más suave, entonces la persona no termina comiéndose una torta como tan redulce, pero esta me limita porque no me permite de pronto hacer colores tan fuertes, sino más bien como colores pasteles y así cuando es un merengue normalito. Entonces depende del resultado que tú quieras, así te invito a que experimentes y dependiendo de lo que quiera tu cliente y de lo que tú quieras, así lo hagas. Pregunta las tortas de Rosy, ¿por qué el merengue suizo que hago no me queda tan firme como debería? Todo bien medidito. Es importante que cuando vayas a hacer tu merengue suizo, en la primera parte en la que estás cocinando a baño María los huevos con el azúcar, esperes hasta que llegue hasta los 60 grados para que esté bien disuelto todo y eso te va a permitir que tu merengue te monte súper bien. Ahora bien, cuando haces el merengue suizo con crema de mantequilla, en algunos lugares, por ejemplo donde yo estoy, que hace muchísimo calor, es posible que de pronto no se conserve tan bien. En general creo que puede ser más por aquello de que de pronto no estás dejando lo suficiente en el baño María los huevos o que de pronto te está faltando batido. En lo personal yo me he dado cuenta que en general para los merengues es mejor utilizar una batidora de pie o una batidora que si es de mano sea una batidora de muchísima potencia porque hay que darle muchísimo batido y en algunas situaciones con una batidora de mano, por ejemplo como las que yo utilizo en los videos que son muy sencillas, a veces no tienen como la envergadura y la potencia suficiente para darle el suficiente batido y que queden en buen punto. Bimar Cakes pregunta, ¿por qué suda el fondant? El fondant Bimar suda por la misma razón que sudamos nosotros. Porque hace calor o porque hay mucha humedad. Y en general el fondant, si hace muchísimo calor, va a sudar. Eso es como, a veces les digo a mis clientas, si tus invitados van a sudar, tu torta también va a sudar. Es decir, que si va a estar en un aire libre y tus invitados van a sudar, pues la torta también.
Y si están en un ambiente con aire acondicionado, un ambiente fresco, pues lógicamente no va a sudar. ¿Qué otra cosa puede estar sucediendo? Que le estás colocando demasiada crema cuando haces el frisado o la cubierta anterior antes de forrar el fondant. Puede que le estés colocando demasiada crema y esa crema se humedece y te lo pasa al fondant. O que si metes la torta ya decorada dentro de la nevera. Nosotros acá en la repostería utilizamos la nevera para conservar las tortas ya decoradas por completo. Es decir, yo decoro mis tortas en fondant, las dejo totalmente listas, pero no las meto así derecho a la nevera, porque eso es como eso es como matar totalmente el fondant, porque cuando salga va a sudar y van a caer gotas y gotas de sudor y esa torta se va a dañar por completo. En cambio, ¿qué hago? Yo tomo mi torta, la meto en una caja, esa caja la envuelvo totalmente en papel de cocina o papel vinipel, el transparente de cocina, que no le quede ni un solo huequito, y la meto en la nevera en temperatura bajita. ¿Qué va a hacer esto? Va a conservar mi torta, pero no me va a dañar el fondant. Cuando la voy a entregar a mi cliente, ¿qué hago? La saco, pero no la saco directamente de la nevera para que se la lleve a la calle al calor, sino que la saco temprano, por decir algo, si voy a entregar la torta a la 1 de la tarde, yo desde las 9 de la mañana saco la torta y la dejo en un ambiente fresco. En el caso de nosotros siempre estamos con un aire acondicionado, porque aquí hace mucho calor, la dejamos en el aire acondicionado o en una parte fresca y dentro de la caja sin sacarla, y ella se humedece pero no suda. Se humedece un poco pero no suda, la dejamos ahí que pasen unas horas. Cuando ya la persona viene a recogerle la torta, ya se ha secado y está la parte de adentro está suavecita nuevamente y va perfecta. Ahora bien, cuando mi cliente la saca ya, pues es muy probable que si hace muchísimo calor la torta se humedezca, porque como te digo, si tus invitados van a sudar, probablemente tu torta también. Tampoco es como que podemos desafiar las leyes de la termodinámica. Ahora bien, también es importante que si de pronto tú estás en un clima muy cálido, a tu fondant le coloques un poquitico menos de cantidad de glicerina, porque la glicerina a veces es lo que hace que ese fondant sube mucho. Esto sucede en algunas ocasiones cuando compramos fondantes que ya vienen listos para preparar, que son súper flexibles, deliciosos, pero esos normalmente tienden a ser un poquito más aguados y normalmente eso suda un poquito más. Se seleccionó sola esta. Lila Beltrán pregunta: ¿cómo sé cuánta crema de mantequilla preparo para cubrir una torta? Chicas, y en esto quiero ser muy enfática. Muchas veces me preguntan este tipo de cosas. Yo les puedo decir, puedo hacer un video especial, pero digamos, ¿cómo sé cuánta crema preparar para cubrir una torta? ¿Una torta de qué tamaño? ¿Con qué receta de crema de mantequilla? ¿Con cuánta cantidad de receta? Eso siempre va a depender, y hay algunas cosas que de pronto tú no vas a encontrar un video tutorial que te diga de eso, sino que tú tienes que hacer tu torta, hacer tu crema de mantequilla, pesar tu crema de mantequilla, forrar tu torta, ver cuánto te queda y ver finalmente cuánto te gastaste, que va a ser la diferencia entre lo que pesó la torta, la crema total, menos lo que te gastaste. ¿Y qué vas a hacer? Tú vas a coger tu cuadernito y vas a anotar: me gasté para esta torta de 15 centímetros X cantidad de crema. La próxima vez vas a poder estimarlo un poquito mejor, y ya sabes que si el producto es de 15 centímetros, sino de 30 centímetros, vas a utilizar el doble de lo que utilizaste. Hay algunas cosas que van a aprender en la práctica, y yo les recomiendo que sean muy organizadas en ese sentido. Pesen sus recetas, pesen la cantidad que les sale, vayan tomando notas, vayan llevando sus propias estadísticas y vayan creando ustedes sus mismos estándares. Espero que eso te sirva. Seguimos por acá. Andrea Rodríguez pregunta: ¿cómo hacer para aumentar o disminuir los ingredientes? Para aumentar o disminuir los ingredientes hay que aumentar o disminuir los ingredientes. En realidad es más fácil de lo que muchas veces pueden pensar. Que es muy importante cuando tú vas a hacer las conversiones de tus tortas, que tus tortas estén planteadas en gramos. Cuando tú tienes las recetas y que en cucharada o en tazas, pues es muchísimo más complicado. Pero si tú tienes tus recetas en gramos, tú simplemente tienes que multiplicar. Por ejemplo, si tengo una receta que me dice que tiene
250, por ponerte un ejemplo que tuviera 2 ingredientes nada más, 250 gramos de harina y 4 huevos y necesito hacer el doble de esa receta, yo multiplico por 2, es decir, 250 por 2 y 4 huevos por 2, entonces el doble de la receta sería la receta multiplicada por 2. Ahora bien, si necesito la mitad de la receta, ¿qué hago? Los 250 los divido entre 2 y los 4 huevos los divido entre 2. Eso es lo que van a hacer. Pero también puedes utilizar números quebrados. Es decir, puedes utilizar no por 2, sino por 1.5 o por 1.3 o por 1.4 o por 2.5. Dependiendo de lo que vayas necesitando, vas multiplicando hacia arriba o hacia abajo. Si tú todas tus recetas, mi amor, las tienes en tazas, no pasa nada. Un día te pones, vas a hacer tu receta con tazas, coges tu gramera y vas pesando lo que te mide en tazas y ya para la próxima tienes escrita cuánto es tu receta en gramos. Porque también es súper importante eso, porque eso va a ser muchísimo más fácil para cuando vayas a hacer el cálculo de los costos de tus ingredientes. Espero que te sirva. A propósito de esto, ¿les gustaría que hiciera un video especial explicándoles cómo hacer para convertir una receta en mayor cantidad, en menor cantidad, en un peso total o partir de una cantidad que necesitas de uno de esos ingredientes? Necesito que me dejen muchos comentarios en la parte de abajo y me digan qué quieren de ese video y yo lo hago. Me pregunta Repostería La 80. Al hacer merengue con highball hago la figura y se me agua. Para los que de pronto ustedes no sepan qué es el highball es una clara de huevo deshidratada que muchas veces se utiliza para preparar el merengue. Esa clara de huevo se hidrata con un poquito de agua y el resto del procedimiento se hace igual. Con el merengue pueden suceder varias cosas. Hay distintos tipos de merengue, pero en general hay algunas cosas que tienes que observar. Lo primero es que no debe haber presencia de grasa por ninguna parte, ni en tu bowl, ni en tus espátulas, en nada. Todo tiene que estar súper limpio y seco. Lo otro es que en general te quedan mucho más firmes los merengues que son con algún tipo de calor, como el merengue suizo o el merengue italiano. En el merengue italiano ustedes baten las claras con un poquito de azúcar y por otro lado tienen azúcar con agua y lo llevan a una temperatura de 118 grados, le agregan a las claras que ya están montadas y eso se bate. ¿Qué puede pasar allí que se te está aguando? Puede ser que haya presencia de grasa en alguna parte del proceso. Puede ser que no estés llevando el jarabe a la temperatura adecuada. Hay algunas personas que enseñan a hacer lo que con el punto este, con el punto aquel y está bien. Si ya tú lo dominas, puedes hacerlo de esa manera. Pero si estás presentando problemas, yo te recomiendo cómprate un termómetro, mide la temperatura para que estés absolutamente segura de que la temperatura ya está. Y luego que incorpores ese jarabe a tus huevos, bate como si fuera la misión más importante de tu vida. En algunas situaciones sí pasa que con algunas batidoras que de pronto no tienen mucha potencia, no alcanzan a darle suficiente batido con suficiente potencia para que monte bien y a veces se les agua. Puede ser que eso sea lo que te esté pasando. O si estás haciendo un merengue suizo, es posible que también no estés llevando la cocción a baño María hasta los 60 grados. Porque nuevamente muchas veces se manejan por puntos, pero no se toma uno la precaución de tomar las temperaturas. Revisa esas dos cositas, el batido y las temperaturas, y probablemente vas a tener mejores resultados. ¡Ay, qué calor! Por acá me pregunta Diani Mora, ¿por qué a veces la torta queda muy seca? Pues puede quedar muy seca por varias razones. Puede ser que la hayas cocinado demasiado, de manera que has secado toda la humedad que hay dentro de tu torta. Pero lo más probable es que tu receta no tenga suficiente materia grasa y no tenga suficientes huevos o no tenga suficiente líquido en general, porque hay algunas recetas que solamente tienen huevo, pero hay algunas recetas que tienen huevo y tienen leche o yogur u otro tipo de lácteo o de líquido. Revisa, es posible que sea que tengas una receta que no esté muy bien balanceada. Te invito a que veas el enlace aquí en la parte de arriba, en donde tengo una receta de torta de vainilla súper fácil de hacer, con muchas instrucciones y que yo estoy segura que no te va a quedar para nada seca. Seguimos. Carmen Herrera se pregunta, ¿qué marca de crema de leche utilizas para montar? Siempre se ve corta.
Carmen, es importante que si vas a utilizar la crema para batir, tiene que estar a una temperatura full fría, el bowl e incluso el batidor de tu batidora tiene que estar frío, y es vital que el porcentaje de grasa de la crema que tú utilices sea del 35% de grasa o superior. La verdad, si te soy sincera, yo casi nunca monto crema porque en realidad sí es bastante difícil y no siempre se consiguen las marcas, o aquí hace mucho calor y la crema chantilly, por ejemplo, no me resiste en esta temperatura muy bien. Te recomiendo que utilices también polvos para crema chantilly que te pueden ayudar a que tu crema te quede rica, bien montada, sin necesidad de que se te corte. Yo no tengo en el canal un video de eso, pero sé que hay un video súper espectacular en el canal de mi queridísima y adoradísima Juliana Álvarez de Juliana Postres, y aquí te voy a dejar el enlace al video de ella para que vayas y lo veas. Pregunta Anroy Daisy: ¿cómo pintas una decoración de plateado o dorado? Mi corazón de melón. En general, pues depende de qué decoración sea, pero usualmente se pintan con polvos o con sprays. Si se trata de pintar sobre fondant, lo que normalmente hago es que disuelvo un poco de ese polvo dorado o plateado en licor. Yo normalmente utilizo aguardiente y con eso hago una pastica y luego con una brocha pinto directamente sobre el fondant. Si voy a pintar sobre algún tipo de crema, puedes ayudarte de un tarrito tipo spray. También haces una pequeña mezcla de alcohol con el polvo, lo disuelves y luego con el spray lo echas. También hay unos sprays que ya vienen listos, que son súper útiles, pero en general son mucho más costosos, que ya vienen en lata y simplemente pintas encima. Puedes averiguarlo, hay unos que son súper chéveres de la marca Wilton. Carmen Herrera pregunta: ¿cuál es tu marca de queso crema favorito para hacer el cheesecake horneado? Pues mi linda, el más chévere es el Philadelphia, pero ese es súper caro y muchas veces no se consigue. Entonces, si no lo consigues, yo utilizo el de la marca Colanta, que me gusta porque es bastante saladito y es un poquito más firme que el de Alpina. Pero en general yo trato de valerme de lo que tengo a la mano. A veces consigo también en Macro uno que es de marca Pauli, que es más parecido en consistencia al de Filadelfia, pero un poquito menos salado. Entonces a veces utilizo una mezcla de los dos, de mitad del Colanta y mitad del Pauli. Uno me da un poquito más de firmeza y el otro me da mejor sabor. ¿Cómo haces para que los brownies no se desbaraten? Pues se pueden desbaratar por varias razones. Puede ser que ser la parte de arriba, o si es porque están muy secos, pues yo te recomiendo que utilices una receta que sea un poquito más húmedos. Pero en general, para los brownies, lo que pasa es que a veces quieren cortarlo y los brownies todavía están muy frescos. Yo normalmente los dejo que se enfríen por completo, y como aquí hace tanto calor, normalmente los meto un ratico en la nevera, y cuando ya yo veo que está firme, durito, allí sí lo corto. ¿Qué utilizo? Utilizo un cuchillo liso y hago un corte seco, o sea, no como así, sino como así. Y voy limpiando totalmente el cuchillo entre corte y corte para que me queden divinos. Lo otro que puedes utilizar son como cortadores de galletas, pero que ya vienen con la forma cuadradita, y así te agiliza muchísimo y te ahorras como estar midiendo cuadrados. Pregunta Irina Swan 395: si tengo una receta y quiero hacer mucho, ¿cómo hago si manejo todo por porcentaje? Cuando se maneja todo por porcentaje, lo que haces es que multiplicas por ese porcentaje. Por ejemplo, si una receta tiene 100% de harina y 50% de huevos, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, yo necesito hacer 500 gramos de harina, entonces 500 sería el 100% y el 50% sería 50% de 500, que es el 100% de la receta. O sea, en ese caso, muchas veces las recetas se basan en un ingrediente que es el ingrediente base, y que de allí se desprende cuál es el peso del resto de ingredientes. Entonces, como te digo, si tu receta dice, por ejemplo, 100% de harina y 50% de huevos, quiere decir que si tú vas a hacer 500 gramos
de harina, tienes que multiplicar 50% por los 500, que serían 250 del otro ingrediente. Espero que te sirva y ya saben, si quieren un video más explicativo de ese tema, cuéntenme en los comentarios. Postres y Fruchetas pregunta: ¿cómo hago para que el frosting de queso crema me quede firme? Utiliza un queso crema que sea bastante firme, y también depende de cómo lo estés haciendo, porque en algunos casos este frosting se hace con mantequilla y en algunos otros casos se utiliza crema de leche. Yo en lo personal utilizo crema vegetal para ayudarme en el clima en el que estoy, y me perdonan, yo sé que hay muchas reposteras que no lo utilizan, pero yo tengo que hacer lo mejor que puedo, uno, con los recursos que tengo, y dos, con este clima que tenemos aquí en Cartagena. Si quieres aprender cómo lo hago, aquí te dejo el enlace a mi torta Red Velvet para que aprendas cómo lo hago yo, que queda bastante firme y yo te aseguro que te va a quedar delicioso también. Karen Isabela pregunta: ¿es normal que algunas veces sude la buttercream? Sí, es normal que a veces sude porque a veces hace muchísimo calor, y sobre todo cuando la has metido en la nevera y luego la sacas, hay condensación y a veces por eso sudan. Pero la opción de la nevera es algo que es casi que obligatorio para las personas que estamos en clima cálido, así que en ese caso yo te recomiendo que si la vas a dejar mucho tiempo en la nevera, lo que hagas es que la metas en una caja y esa caja la envuelvas totalmente en vinipel y coloques la nevera a una temperatura que no sea muy alta, y cuando antes de entregarla la saques un poquito antes y la dejes que se repose sin sacarla de allí, de eso donde tienes envuelto, para que el golpe de temperatura no sea tan grande y ella alcance a reposarse sin sudarse. Pregunta Isa3320: ¿cómo se hace para que la crema de mantequilla no se derrita en clima caliente? En ese caso tienes necesariamente que ayudarte de la nevera, porque hasta cierto punto nosotros no podemos desafiar las leyes de la termodinámica. Entonces, si hace calor, pues lógicamente se va a derretir. Eso es como decir, ¿cómo hago yo para no sudar si hace mucho calor? Voy a sudar. Si hace mucho calor, voy a sudar. Entonces ahí lo que tienes que hacer es ayudarte de la nevera, hacer advertencias con tus clientes, y en algunas situaciones yo utilizo una parte de margarina para que sea un poquitico más resistente. Yo sé que hay muchas reposteras que están absolutamente en contra de eso que yo estoy diciendo, pero si me preguntas sinceramente, eso es lo que yo te recomiendo que hagas. María Ángel Cake pregunta: ¿preparas el fondant o lo compras listo? Yo normalmente preparo mi propio fondant. No es tan fácil de preparar, pero en general me sirve muy bien en el clima en el que estoy, porque algunos que compro hechos son espectaculares para trabajar, súper suavecitos, flexibles, normalmente saben delicioso. Pero en el clima en el que estoy, que hace mucho calor, esos que son tan suavecitos, tan flexibles, a veces sufren mucho más con el calor que el que yo hago listo. Pregunta Gaby Moreno Ropaín: ¿cómo hacer shots de 3 leches? Es súper fácil. Aquí tengo una receta en el canal de cómo hacer la torta de 3 leches. Y en general, chicas, no se intimiden. Cuando ustedes vayan a hacer un postre tipo shot, o sea, tipo vasitos de trago, miren cuál es el postre original, y lo que van a hacer es crear una versión en mini de eso. Entonces, ¿qué te recomiendo? Haz tu masa del bizcocho, córtala en pedacitos, la colocas en tu vaso, humedeces con las 3 leches y luego colocas la crema y los aditivos que quieras. Es súper fácil y queda delicioso. Vamos a sacar otra. Ay, se me cayó una. Esta será. Esta es porque ella se escogió sola. Jenny pregunta: ¿por qué una torta se estalla en el centro y no quedan lisas o planas? Mi corazón. Ella normalmente se estalla porque tiene mucha cantidad de masa, y pues el aire tiene que encontrar por dónde salir. Entonces, más que decirte por qué se te estalla, mis recomendaciones: no utilices solamente un molde para hornear toda la cantidad de masa. Utiliza 2 moldes, divide la mezcla, y así tu torta va a crecer mucho más pareja, mucho más plana, la cocción va a ser más uniforme y el tiempo de cocción además va a ser menor. Te voy a dejar 2 videos aquí para que te los veas y aclares más tus dudas, que es el video de los errores comunes al hornear las tortas,
y el video de los moldes, los pisos y la cantidad de masa para que aprendas, por un lado, qué puede estar saliendo mal y por otro lado, cómo solucionas dividiendo la cantidad de masa que tienes en diferentes tipos de moldes. Johanna Rollo pregunta: ¿adicionas conservantes a tus tortas? Never. María Cata Calderón pregunta: ¿qué clase de harina puedo utilizar para mis tortas? Si consigues alguna harina especial para repostería sería lo ideal. En mi caso, en mi país, yo utilizo harina Ultra Ponqué, que es de una marca que se llama Molino Tres Castillos. Si tú no consigues, igual puedes utilizar harina multipropósito. Súper importante con la harina cuando vas a hacer tortas o cuando vas a hacer cupcakes. Una vez empieces a agregar la harina, no des demasiado batido. ¿Por qué? Porque sobre todo si es una harina multipropósito, se te puede desarrollar mucho el gluten de la harina y te puede quedar densa y pesada. En general, con esa harina o con cualquier tipo de harina, una vez echas la harina, bate poquito. Pregunta Beatriz Gómez: ¿cómo hago para que los alfajores duren más? Puedes guardar la masa cruda en la nevera, envueltica, súper bien empacada en el congelador. Así te puede durar meses. Cuando lo vas a hacer, simplemente la sacas, la dejas reposar, la estiras como de costumbre y te va a quedar súper chévere. La otra que puedes hacer es que puedes hornear todas las tapitas y también las puedes llevar a congelación. Yo te recomiendo más que congeles la masa, porque normalmente ese tipo de cosas es más rica cuando están horneadas de cerca, o sea que no están súper viejas. Puedes conservar la masa, o sea, haces un batch súper grande y vas sacando en la medida que vas necesitando. Pregunta Mojaje: ¿cómo se hace el chocolate para el drip cake? Hay algunas personas que utilizan ganache de chocolate, que es chocolate fundido con un poquito de crema de leche, y hay algunas otras personas que utilizan el chocolate solamente fundido. A mí en lo personal me gusta hacer un poquito de ganache. Utilizo 100% de chocolate y por ahí un 50% de crema de leche. Es decir, si utilizo 100 gramos de chocolate, utilizo 50% de crema de leche. Usualmente cuando se trata de chocolate blanco, utilizo cobertura de chocolate y la coloco solita, y como esa es un poquito más blanda, no necesita en realidad que le coloque la crema de leche. Es útil si de pronto no sabes cómo hacer el drip súper bien, lo coloques en un frasquito salsero y con eso te ayudas para que vayas haciendo el dripping mejor. Aquí te dejo un video en el que muestro cómo hice el dripping de una torta y te va a ayudar muchísimo. Manuela 2919 pregunta: ¿de cuántas libras es una torta que lleva 354 gramos de harina? Ese tema de las libras yo sé que no es un problema en general en todas las partes del mundo, pero donde yo estoy y en general aquí como en Colombia, hay algunos lugares donde se maneja así. Yo te explico. ¿Cómo se sabe cuándo es una torta de una libra, de media libra, Eso es una locura. Tú sabes de cuánto es la torta dependiendo de cuánta cantidad de harina tiene, porque el resto de los ingredientes puede variar dependiendo de la receta. En general se le llama una torta de una libra a una torta que tiene 500 gramos de harina. Entonces, esa torta de 395 no es ni de una libra ni de media libra, sino que es como de 3/4 de libra más o menos. Entonces, para que no te vuelvas un 8 con una libra, 2 libras, te recomiendo este video que tienes aquí para que tengas un poco más claro cuántas son las cantidades finales de masa y cuáles son los moldes que puedes utilizar. Y mi recomendación es que finalmente cuando vayas a vender tus tortas no lo hagas que por una libra, que por media libra, porque finalmente el peso total de la masa de tu receta, de la receta de otra persona, puede ser distinta. Básalo más bien en la cantidad de porciones que salen de cada una de las tortas que tú haces, y así te vas a evitar muchos enredos, porque también a veces el cliente llega y te pregunta, no, que por una libra, que por media libra, y ni él sabe ni tú sabes. Entonces es mejor llegar a la uniformidad de decir, necesito una torta de X cantidad de porciones, o sugerirle, bueno, necesitas este tamaño de torta dependiendo de la cantidad de porciones que tiene. No dejes de ver el video. Dalu 1825 pregunta: ¿cómo debo guardar el brownie para que se conserve fresco? Yo normalmente cuando los meto en la nevera lo envuelvo totalmente en papel de vinipel, ya sea que esté en un recipiente o en una blonda, lo envuelvo totalmente en papel transparente de cocina y así lo conservo. Vanessa Quiroz pregunta: ¿qué horno pequeño me recomiendas para empezar?
Más que todo te recomiendo que tengas claro cuál es tu presupuesto y dependiendo de eso, mi amor, puedes comprar el que tú quieras. Lo importante es que comiences. Entonces, si yo te digo X o Y horno, eso es como decir, ¿qué celular me recomiendas? Pues yo te puedo recomendar los celulares que yo he utilizado, pero no quiere decir que yo sepa cómo funcionan o cuál es mejor entre todos los celulares que haya. Pero lo que sí te puedo decir es que en general, sea un horno de convección, sea un horno eléctrico, sea un horno de gas, te van a servir. Que tienes que cogerle, digamos, como en la mecánica a tu horno, saber cómo funciona. Está bien. Después que tú puedas controlar la temperatura y que eso caliente, mi amor, las recetas te van a salir. Entonces no tengas miedo, mira cuál es tu presupuesto y dentro de lo que está en tu presupuesto compra y de allí comienza, ves aprendiendo, ves ensayando, ves perdiéndole el miedo y en la medida de lo posible con eso mismo que vas trabajando vas vendiendo y si de pronto más adelante necesitas comprarte otro horno, ya eso se va reuniendo de la misma actividad del negocio que vas haciendo, vas a ir ahorrando dinerito de tus ganancias y después te vas a comprar el horno que tú quieras. Vamos terminando. Dice Jessie Campi, ¿qué haces cuando al cubrir una torta en fondant, el fondant se infla? A veces cuando uno está cubriendo una torta, si te sale como una bomba como muy grande, es posible que no hayas cubierto lo suficientemente bien anteriormente tu torta con algún tipo de crema y que el fondant no se pega, por eso se hace una bomba. Lo otro que puede, en ese caso, envuelve bien tu torta, haz un buen frisado, prepáralo bien con su cremita antes de colocarla. Y si no es por eso, sino que te refieres como que a veces salen unas burbujitas dentro del fondant, yo normalmente cojo un alfiler y por un ladito lo pincho suavecito y luego le paso el alisador y ya. Si de pronto me queda un huequito muy grande, preparo con un poquito de fondant, mojo un poquito de fondant X y preparo como una pastica, me queda casi como un glass real y con la espátula relleno el huequito que tenga y eso también te puede servir, digamos, como que si cometes un error y sin querer le metes el dedo a la torta o si se te arranca por alguna parte o si por alguna parte te queda pielecita de elefante, coges un poquito de fondant, lo mojas y lo con una cucharita en un recipiente lo vas como revolviendo y eso se pone como una pastica y esa pastica te sirve para resanar cualquier error. Me lo vas a agradecer porque a mí me ha salvado la vida un montón de veces. Chicas, espero que este video les haya servido. Traté de responder toda la mayor cantidad de preguntas que me fue posible. Espero que haya sido favorecida con tu pregunta e igual en cualquier momento si tienen preguntas acerca de mis videos déjenme en los comentarios que yo siempre les respondo. De pronto a veces me demoro un poquito más o un poquito menos, pero siempre les respondo, así que déjenme por allí sus comentarios, díganme qué les pareció ese video y si quieren finalmente que haga un video en el que les explique cómo subir o cómo bajar o cómo hacer para transformar la cantidad que tienen de una receta. Si quieren, ya saben, quiero que este video llegue a 100 comentarios mínimo para hacer ese video para ustedes. Muchísimas gracias por ver el video. Si todavía no lo has hecho, por favor suscríbete a mi canal y darle click en la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y acuérdate que también estoy por Instagram, así que por allá también me puedes buscar. En la parte de abajo te dejo cómo aparezco. Sigamos horneando y decorando y haciendo cosas deliciosas con amor. Nos vemos en la próxima con más aquí en Monster Cakes.